Judas Priest, el sacerdote de Judas, los Metal Gods. Iniciando su leyenda en 1971 como unos obreros de Birmingham, Judas Priest fueron los fundadores del sonido del heavy metal en los 70, fueron los máximos exponentes del género en los 80s y actualmente son una de las pocas leyendas que siguen rodando alrededor del mundo de gran manera. 19 álbumes de estudios repartidos por 50 años donde forjaron, definieron, perfeccionaron e incluso redefinieron al heavy metal por generaciones. Hoy en Fernando's Playroom vamos a realizar la tier list más ambiciosa hasta la fecha. Desde Rock'n'Rolla hasta Invincible Shield, vamos a clasificar 50 años de música en una sola tier list. A su madre, no me siento listo. ¿Cuándo voy a estar listo? Nadie está listo para hacer este tipo de cosas. Va a ser una de las cosas más difíciles que me va a tocar afrontar, pero aún así estoy dispuesto a asumir el riesgo. Todas estas opiniones pueden cambiar en 20 años, quién sabe, pero pues aquí estoy y lo voy a intentar. Banda, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva tier list. Aquí en Fernando's Playroom regresamos al terreno de la música, del heavy metal. Ya saben que ustedes, a mí me encanta el heavy metal y precisamente una de mis bandas preferidas que ya desde los primeros años del canal dije, ¿no? Manifesté en algún stream ahí que me hicieron la pregunta que cuál era mi banda favorita. Les dije Metallica, les dije cosas como Kiss, quizás les dije, quizás en su momento, ya no me acuerdo, Iron Maiden, pero les dije especialmente Judas Priest, porque siento que su discografía es tan amplia y de tantos estilos de metal tan influyente que simplemente pues, es una discografía impecable, ¿no? Y sí, ahora que escuché de nuevo toda la discografía de principio a fin, me doy cuenta de los redescubrí de una forma muy interesante. Me hizo entender de nuevo algunos de los discos clásicos. Me hizo cambiar de opinión de algunos que yo tenía en una baja percepción. Y definitivamente me topé con una sorpresota que era ¿cómo se llama? La etapa de Ripper Owens. Jamás había escuchado sus discos. En 10 años que llevaba escuchando a la banda, que los descubrí cuando tenía 15 años, nunca había escuchado los discos de Ripper Owens. Hasta este momento que los tuve que escuchar pues para calificarlos en esta tier list. Y sí, o sea, sí fue una etapa de redescubrir a la banda y sí, ¿cómo se dice? Y sí vaya, obviamente el álbum nuevo ya lo escuché, lo vamos a platicar. Y pero sí fue un pedo ahí como de redescubrimiento bastante interesante con un chingo de cosas de las que hablar. Banda, el día de hoy vamos a hacer la tier list después de esta intro súper larga de Judas Priest. Vamos a calificar los 19 álbumes de estudio. Obviamente estoy omitiendo todo lo que tiene que ver con recopilaciones, reediciones, recomposiciones, regrabaciones. Solamente me estoy enfocando en los álbumes de estudio. 50 años de historia, 19 discos de estudio, distintos géneros del metal, etapas, siglos, eras. Es muy difícil. O sea, ahorita que ya lo estoy dimensificando y que estoy viendo la tele, les digo, no mames, o sea, es una discografía tan amplia y tan especial, tan perfecta, cabrón, porque yo sí diría que es una discografía perfecta, impecable, güey. Incluso los discos malos me gustan de cierta manera, o hasta cierto punto. Va a ser muy difícil calificarlos. O sea, nadie va a estar al 100% de acuerdo conmigo. No les voy a dar la opinión definitiva. Es solo una opinión subjetiva más como todas las de internet. Y pues vamos a ir arrancando. Me voy a intentar ir lo más rápido posible. Voy a intentar ofrecer también recomendarles algunas rolas que yo considero importantes de cada disco. Para que, pues, por si no quieren escuchar el disco completo, por lo menos tengan esas rolas de referencia para tener una buena impresión del disco. Y pues vamos a ir empezando. Banda fundada en Birmingham, Inglaterra.
en 1971, de hecho, o sea, ellos inician precisamente en el inicio de la era hippie y del rock, del blues y la chingada, donde precisamente estaba pegando más la onda del blues. Entonces ellos, ahí tu tío Glenn Tipton, Keke Downwin, fundan, Judas Priest ahí con un vocalista que no dura mucho y precisamente a vísperas de la composición del primer álbum entra pues, el Metal God Rob Halford ahí con Ian Hill para iniciar esta magnífica carrera, una de las bandas más influyentes del metal, si no es que la más influyente, quizás de una forma más sutil porque ellos no crearon el sonido específicamente, pero lo definieron. Judas Priest definió el metal y muchas ramas del metal. Quizás Black Sabbath habrá creado el sonido pesado, Deep Purple le dio la velocidad y lo que quieras, Led Zeppelin el progresismo si quiere, pero Judas Priest juntó todo eso para crear metal puro. Perfección, la metamorfosis del género más complejo de la industria musical. Vamos a ir empezando, como les repito, voy a intentar irme rápido porque son 19 discos, vamos a tardarnos un poco. Si tú llegas al final de este video escuchando todas las mamadas que voy a decir de cada disco, tienes mi respeto y envíame un mensaje, güey, para que seamos amigos, porque no con mucha gente puedo hablar de Judas Priest, pero en este caso lo voy a hacer porque creo que sí, sí estoy medio nostálgico con la banda, la neta. Vamos a empezar. 1974, Rock'n'Rolla fue el álbum que abrió la discografía, inició la carrera. Todos saben la historia, eran unos trabajadores ahí de Birmingham, básicamente de la clase trabajadora del país y pues precisamente como con bajo presupuesto, con todavía sin una dirección o sin un estilo definido, lanzan Rock'n'Rolla en el 74, precisamente hace 50 años, que para mi banda es un disco malillo. Sí es un disco malo, más que nada porque no tiene rumbo todavía la banda, o sea, todavía no es metal, o sea, esto todavía ni siquiera es metal ni un poquito, o sea, es un disco que se apoya mucho en el blues, todavía pues en las tendencias de su época, ya para este punto ya el punk estaba surgiendo en Estados Unidos y en Europa, entonces ellos como que sí tenían una competencia muy fuerte en la cual no destacaron mucho. Sin embargo, Rock'n'Rolla ya con el paso de los tiempos, más que nada mi generación ya como estos millennials que se dedican a indagar en las ondas retro, pues sí como que le han dado ya un estatus de culto y ya como que entre todos hemos dictaminado que no es mal disco, ¿no? Pero pues en su momento sí pasó muy desapercibido, solo vendió unas cientos de copias, no les fue tan bien, es un disco producido con, pues, como les venía diciendo, de bajo presupuesto, sin embargo ya proponía algunas cosas interesantes, ¿no? Como la propia rola principal, Rock'n'Rolla, que a mí me encanta esa rola, es una de mis preferidas de toda la discografía, me encanta Rock'n'Rolla y Run of the Mill, que yo pienso que es ahí como un buen preludio a su siguiente disco, Sad Wings of Destiny. Una buena introducción para su época, sin embargo, pues no destacaban en ese sentido. Sin embargo, precisamente, ¿no? Porque su primer álbum en teoría fue un fracaso, en 1900 se tardaron 2 años en crear el segundo, más que nada porque ellos mismos tuvieron que financiarlo, ellos mismos tuvieron que pagar el estudio y básicamente tuvieron que salir adelante en un periodo bastante incierto y tardaron 2 años después en sacar el siguiente álbum, Sad Wings of Destiny, 1976, y precisamente, banda, Sad Wings of Destiny es el inicio de todo. Sad Wings of Destiny es un God. Es el primer disco God. Es un clásico. Es uno de los discos más influyentes de la historia. Y es básicamente el que inicia todo. No solo el que inicia con el éxito para la banda, sino es el inicio del heavy metal como género independiente, ya sin el blues, ya sin el rock progresivo, ya era un género
que se empezaba a formar por sí solo y solamente estos 5 cabrones lo lograron en su estudio. Estaban haciendo sin ¿cómo se llama? Sin hacerlo realmente o sin esforzarse bastante. Estaban creando un nuevo género. Banda Sad Wings of Destiny es uno de los clásicos indiscutidos. Victim of Changes cambia todo. The Reaper, Dreamer Deceiver, probaba ¿cómo se dice? Probaba las capacidades vocales y las técnicas de canto de Rob Halford. Es cuando se consagra como uno de los mayores talentos de la historia, ¿no? Ahí con Dreamer Deceiver, una gran rola, presenta muy bien la voz de Halford, ahí con Tyrant, Genocide, y pues ahí con una rola ahí que hasta jugaba mucho con el barroco, que era Epitaph, ¿no? Island of Domination, demás. Es un discazo. Creo que fácilmente es uno de mis discos favoritos ever. O sea, es un disco que siempre escucho por lo menos una vez al mes. Lo sigo teniendo muy presente. Eh, Atemporal, poderoso y pues básicamente crea muchas de las ramas del metal, ¿no? Le imprime velocidad, le imprime poder y pues obviamente el dueto de guitarras entre Glenn Tipton y KK Downing pues es como pues le dio poder, le dio potencia en una época en la que no era tan común, además de que, como les repito, la competencia ahí con el punk pues estaba muy fuerte, sin embargo ellos lograron sobresalir y más que nada ya empezaban a tener éxito fuera de su país y estaban llegando ya a Estados Unidos. Entonces Sad Wings of Destiny, un clásico fundamental, y es un disco que básicamente no ha envejecido en lo más mínimo. Se sigue escuchando muy cabrón, ¿no? Obviamente la calidad de las composiciones es de otra época completamente, pero eh, sigue funcionando perfectamente en líneas generales. Entonces es un discazo, Sad Wings of Destiny, clásico, indiscutido, que tienes que escuchar por lo menos una vez en la vida. Y si no te gusta, simplemente no eres fan del metal. Así de simple, ¿no? Esa madre es el génesis, esa madre es el inicio de todo. Entonces, de ahí en fuera, 1977, un año después, cambian de sello discográfico, apuntan hacia los planos estelares y básicamente empiezan a tener cierto mercado en los Estados Unidos y en el 77 sale Scene After Scene, el tercer disco que sigue siendo God, sigue manteniéndose en líneas generales de lo propuesto en Sad Wings, pero ahora lo lleva todo a una escala mucho mayor, más potencia, más velocidad, más fuerza, más las letras de las canciones eran más poderosas. Entonces Scene After Scene es un super god total, ahí con temas bastante clásicos como la propia Sinner, como Diamonds and Rust, que fíjense, yo no soy muy fan de que haya covers en los álbumes, porque siento que eso le resta un poco de creatividad a la banda, ¿no? De que tuvieron que poner ahí un cover para rellenar el espacio, pero en el caso de Judas Priest, es la única banda a la que le he perdonado que introduzcan covers en los discos. ¿Por qué? Porque ellos sí lo hacen perfecto. Ellos agarran una canción que para ese momento era muy desconocida todavía, Diamonds and Rust, y le imprimen su sello, la adoptan, la hacen suya, la recomponen y hacen pues, posiblemente una versión que superó a la original, ¿no? Esta versión de Diamonds and Rust se volvió un clásico de su discografía, se volvió un clásico de sus conciertos que hasta el día de hoy la siguen interpretando en vivo en la mayoría de los conciertos, ¿no? También de ahí teníamos Starbreaker, el Last Rose of Summer, que era como una balada ahí que todavía andaba con las ondas hippies, Elder Spray, All for the Priest, que es probablemente mi favorita del álbum porque es un buen precursor del speed metal, ¿no? O sea, sí era como esta onda más veloz. Ya se notaban mucho las influencias de sus bandas contemporáneas, ¿no? Ya se veía mucho ahí la inspiración de Queen, de Led Zeppelin. Eh, Ahí ya después en el lado B del álbum teníamos Raw Deal, teníamos
eh, Here Come the Tears, que es ahí una balada bastante triste, bastante sad, pero muy desgarradora y con una voz de Halford que dices, "Ugh", son de esas pinches rolas que te rajan el alma bien cabrón, güey, se escucha bien cabrón. Y obviamente quizás la más importante, aunque no la más valorada del disco, pero yo diría que es la más importante, Dissident Aggressor, que muchos dicen que esa es la rola que creó el thrash metal, güey. Ojo, Dissident Aggressor dicen mucha banda en su momento, o bueno, muchas personas que esa fue la que creó básicamente el thrash metal, ¿no? La que tomó Metallica, lo que tomó Creator, lo que tomó Slayer para definir su estilo, ¿no? Entonces, eso lo hace un disco con mucho valor especial, único, Scene After Scene, otro 10 total, ¿no? Ahora, 1978, si no me equivoco, tenemos otro vergazo que se llama Stained, o bueno, más bien el término correcto es Stained Glass. Stained Glass, que fíjense, mientras estaba planeando esta tier list, lo iba a poner en chidito. Pero cuando lo volví a escuchar con atención, supe ya valorar un poco más la calidad de las composiciones y sobre todo lo que me hizo cambiar de opinión respecto al disco es una obra maestra que se llama Beyond the Realms of Death, que automáticamente dije tiene que ser God sin por esa rola. O sea, yo diría que fácilmente es Tiny Class es un disco que ya es un clásico en sí mismo únicamente por esa rola, pero tampoco sería hacerle justicia al resto del álbum. ¿Por qué? Porque Exciter, la propia Time Class, Chasing Hell, incluso la rola de cierre, la de Fire Below, ¿cómo se llama? Fire Burns Below. Ajá. Incluso la rola del final están perfectamente ejecutadas, güey. O sea, a lo mejor la calidad del sonido sí ya se nota envejecido, o sea, eso sí es un hecho, pero la calidad de las composiciones, obviamente la voz de Halford para muchos, este es el punto más alto al que llegó, o sea, en cuanto a su capacidad, ay, perdón, en cuanto a su capacidad vocal, en cuanto a las técnicas que aplicó, esto es quizás lo más sofisticado que hizo Halford en toda su carrera y probablemente sí. Sin embargo, pues todavía falta un chingo de discografía por ver, ¿no? Entonces, realmente no lo aseguraría, pero pues sí, ¿no? Podríamos decir que en teoría era un disco perfecto. O sea, un disco redondo al 100% porque no tenía ni una sola falla, güey. Estaba impecable para su momento, para los finales de los 70 se oía excelente, güey. Pero sí se siente como este disco perfecto, o sea, este disco que sí ya realmente decía, esto es Judas Priest, este es el sello de la banda, ¿no? Estas notas melódicas, los riffs, la voz de Rob Halford, la velocidad del doble pedal en la batería, o sea, ya era como un Judas Priest que ya había aceptado su estilo al 100% y para algunas personas, para los más conocedores del metal, apuntan a que este es el primer disco de heavy metal puro de la historia. Que ya se vendía como un disco de heavy metal, güey. Como un disco que fundaba un nuevo género. Dicen. Yo no sé. Yo todavía no nací, evidentemente, ¿no? Pero, sí, en esta segunda. Bueno, no era la segunda vez que lo oía, pero digamos en este redescubrimiento, en este viaje que hice en toda la discografía para hacer este video, sí me di cuenta de que es Class sí merece estar ahí, ¿no? Merece estar en el top. Porque sí es un disco que tiene probablemente algunas de las rolas pues más importantes de la historia de el metal, ¿no? Además de que, como les decía, ¿no? La propia Beyond the Roads of Death es probablemente una canción, otra de esas canciones fundamentales para el desarrollo del thrash metal, ¿no?
Básicamente sin Beyond, sin Beyond the Realms of Dead, simplemente no habría Fade to Black, no existiría, no existiría a lo mejor a Todd Lemon de Megadeth, ni ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, es un disco que sí merece estar en lo más alto de la discografía, ¿no? Después, en 1979, ya a finales de la década, sale Hellbent for Leather o Killing Machine, como le quieran llamar, que aquí sí ya lo dejo en chidito. No me termina por encantar el disco, más que nada porque sí se sintió ya como este proceso entre dejar de hacer este sonido pesado o complejo a hacer unas composiciones más accesibles, más fáciles. Ya se simplifica el sonido, se hace más ligero, pero por ende se hace más rápido y más galopante y más enganchante, ¿no? Podríamos decir que era una suerte de speed metal antes de Iron Maiden, o sea, era como esta onda de la batería galopante antes de que llegara Iron Maiden. Y pues sí, ¿no? O sea, es un disco que tiene algunas de las rolas más importantes de la discografía, como la propia Hellbent for Leather, como Rock Forever, como, ¿cómo se dice? Como Running Wild. Y probablemente otra vez tiene un super cover que era de Green Man Unleashed, que a mí me encanta esa versión, me encanta la versión de Judas de Green Man Unleashed, se me hace perfecta, güey. Me encanta esa versión, güey. Pero sí, no, o sea, yo lo pongo en chidito porque sí le hizo falta quizás un poquito más porque sí se siente, no se siente tan sofisticado como un Sad Wings, como un Sin After Sin o como un Stained Glass, ¿no? A pesar de que tiene rolas clásicas al 100%, ¿no? Pero pues sí se nota todavía una simplificación en el sonido y sí se sintió como un punto de transición, un punto de transición que se vio consolidado con la siguiente obra de 1980, abriendo la nueva década con una obra maestra que se llamaba British Steel. Nuevamente Judas Priest creaba obras maestras fundamentales que definirían el rumbo del metal en la nueva era. Banda British Steel es otro de los grandes clásicos, es otro de los discos y principalmente fue el álbum que podríamos decir que colocó ya a Judas Priest en los planos estelares. Ya fue cuando se convirtieron en la banda de heavy metal que todos querían imitar, güey. Era la banda en la que todos tenían que prestar especialmente atención si querían hacer algo parecido. Ya era ese punto en el que la banda ya se colocaba sus atuendos estos de las chaquetas de cuero, la motocicleta, la chingada, que bueno, eso ya desde Hellbent for Leather, ¿no? Pero aquí ya en British Steel toda la banda ya se vestía de negro, ya se vestía con la greña y demás. Y ya este disco ya los introduce totalmente en la zona comercial. Ya empiezan a tener millones de fanáticos, ya llenan estadios ellos solos y pues ya se convierten en esta banda pilar que representaba al género por completo, ¿no? De los cuales eran líderes de la rebeldía juvenil de aquella época, ¿no? Entonces, obviamente parte de este éxito pues vienen las rolas que ya aquí se abre y se diversifica en alguno de los himnos del metal más reconocibles del mundo, como la Breaking the Law, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight, que para mí es mi preferida, Rapid Fire y demás, ¿no? O sea, son himnos del metal, es uno de los discos más importantes, más reconocibles y pues que básicamente forma parte de la cultura popular en toda su extensión. Entonces, indudablemente, sin discusión, British Steel es un god al 100%, nadie lo va a bajar de ahí. Entonces, pues ya con el éxito
garantizado, ya con el sonido perfectamente ya definido, British Steel pues les abre totalmente el mercado mundial y para el siguiente disco buscan alinear a un público más accesible y básicamente simplificar todavía más el sonido. Y en el 81 llega Point of Entry, que francamente es el disco más meh. O sea, este sí es la perfecta definición de meh. O sea, Point of Entry es el disco más meh de toda la discografía de Judas Priest, güey. Incluso más que los que veremos más adelante, ¿no? Pero si hay un disco que puede definirse como meh, es Point of Entry. Point of Entry simplifica exageradamente el sonido. No sé qué chingados pasó aquí, pero se siente como que la banda quiso atender al mercado norteamericano con tonadas muy simples que incluso se rebajaban al rock de Elvis Presley, güey. O sea, a ese tipo de simplificación llegaba, güey. Point of Entry tiene, o bueno, mucha gente lo rescata porque tiene pues, una de las rolas más icónicas de la banda, que es Heading Out the Highway, que es como una de las clásicas que nunca faltan en los conciertos de la banda, ni siquiera en la actualidad. Pero de ahí en fuera todas las rolas son planas, güey. Se sienten excesivamente planas. Obviamente tienen ahí tienen ahí el gancho para que se vuelvan memorables, pero precisamente para el fan que venía de British Steel, que venía de Scene After Scene, de Tiny Class, pues esto lo sintió ya como pérdida de identidad inclusive, ¿no? O sea, rolas que rescato yo aquí, pues obviamente es la propia Heading on the Highway, Hot Rockin' y Desert Plain. De ahí en fuera es un disco que te puedes brincar completamente y no cambia nada. O sea, son de esos álbumes que no cambian absolutamente nada. Un disco no es malo, porque ya quisieran algunas bandas de ese momento pues haber tenido, aunque sea una pizca de carisma que tenía Point of Entry. Pero sí, o sea, es un disco que te puedes brincar y básicamente no cambia mucho, ¿no? Pero a lo mejor nada más vale la pena pasar a oír Hot Rockin', Heading on the Highway y ya. Y ya nos podemos ir a lo que sigue. Que precisamente, ¿no? Mucha gente empezó a perder la credibilidad en la banda. Mucha gente pensó que ya aquí iniciaría el declive de la fama para el grupo. Pero ¿qué creen? ¿Cómo se llama? Judas Priest para el siguiente año se pusieron las pilas, se volvieron a poner rudos, fueron otra vez, pues se volvieron a su sonido que los llevó a la fama y en 1982 básicamente le dijeron a la gente, nosotros nos volvimos simplones. No, güey, ahí te va un pinche disco rabioso, pinche disco filoso que te va a rajar todo el pinche cuerpo y te va a atravesar si es posible. Screaming for Vengeance, 1982, pinche disco magnífico, güey, pinche disco eh, perfecto, güey. Otro disco perfecto, otro gran acierto. Básicamente es el disco que define al metal en los 80s y ya finalmente lo coloca como un género que puede catapultarse a las grandes masas y pues básicamente es el primer disco que podríamos considerar un éxito mundial de heavy metal. 1982 es Screaming for Vengeance, ahí con clásicos como The Hellion, Electric Eye, Riding on the Wind, Bloodstone, Take These Chains, Pain and Pleasure, la propia es Screaming for Vengeance, que a mí me fascina. You've Got Another Thing Coming, que hasta este momento ya se había convertido en su canción más conocida, en su canción más exitosa, que retumbaba en la radio, retumbaba en los cassettes y básicamente como sencillo vendió millones de copias. Solamente esa rola solita. O sea, fue, digamos, la primera rola que podríamos decir que era un éxito comercial en sí misma, ¿no? Fever, y el disco terminaba con Devil's Child, que es otra rola probablemente infravalorada, pero no mamen, sonaba poca madre. Un disco impecable, güey. No dejaban de ser impecables, ¿no? Incluso Point of Entry
hasta nos olvidamos de él, güey. Cuando llegó Screaming for Vengeance, que simplemente decían, es que, o sea, hasta parece que se habían ido un año de sabático, ¿no? Con Point of Entry, pero cuando volvían con un chingo de fuerza. Básicamente ellos ya para este punto podían hacer lo que se les diera la regalada gana. Y todavía ni siquiera vamos a la mitad de la discografía, ¿eh? Bueno, no, sí podríamos decir que ya casi llegamos a la mitad. Pero pero joder, güey, o sea, o sea, la manera en la que Judas Priest le cerró el hocico a la gente con este disco fue una de las bofetadas con guante blanco más increíbles de la historia del metal, yo creo, güey. Estuvo bien verga, güey. Y pues obviamente es un disco que yo escucho a la menor provocación, güey. Nomás se me antoja escuchar Electric Eye y no me paro a escuchar solamente la rola. Escucho los 40 minutos de disco completos, güey. O sea, son de esos discos que a la menor provocación sí te dan ganas de escuchar completitos, güey. Imperdible. O es uno de esos álbumes que sí tienes que escuchar por lo menos una vez en la vida. Así de simple. Así de simple. No hay mucho que yo les pueda aportar. Es un discazo, güey. Al 100%. Luego, 1984 se van de sabático, ahora sí un año, y regresan hasta el 84 con Defenders of the Fate, que no sé ustedes, pero yo sí diría que Defenders of the Fate pudo haber sido un buen álbum conceptual. No sé si soy el único que piensa eso. No es un disco conceptual, es un disco tradicional, pero sí se siente que alguna de las rolas sí se sienten medio conectadas un poco. O sea, sí pienso que pudo haber sido un álbum conceptual. Pero ya hablando del disco en sí, Defenders of the Fate no es mi favorito, pero las rolas más fuertes que tiene son de nueva cuenta consideradas una de las varias de las mejores canciones que se han compuesto de metal. Free Will Burning, Jawbreaker, Rock Hard, Ride Free, The Sentinel, que es como hasta el momento la rola más potente que tiene el disco, Love Bites, Eat Me Alive, que a mí me encanta, y Some Heads Are Gonna Roll, son de las que no faltan en los conciertos, la balada, poderosísima balada, impecable, Night Comes Down, Heavy Duty, y pues ya finalmente el disco cierra con la rola que le da nombre al disco, ¿no? Defenders of the Fate. Es un disco que se enfocaba mucho en la fuerza, además de la potencia, tenía como la tarola y los sonidos de la batería sonaban particularmente potentes. Era un disco que atendía más a la ciencia ficción, no tanto a las ondas a las ondas clasistas como es Dynamite Class. O sea, era como este pedo más potente. Eh, y pues vaya, o sea, es un disco que no, o sea, es un disco que al igual que British Steel, que es Dynamite Class, no tiene quejas, no tiene por dónde agarrarlo para decir esto no funciona, esto no está bueno. No, güey, o sea, es un disco que se mantiene fuerte arriba todo el tiempo, güey. O sea, suena muy fuerte todo el tiempo, güey. Entonces, pues eso es un disco impecable, cabrón. O sea, hasta este punto Judas Priest no tenía freno, güey. No tenía nada que los parara, güey. A pesar de que ya para el 84 ya estaba un Iron Maiden, ya estaba dando lo fuerte Metallica, ya sonaba en la radio Slayer, ya estaba Anthrax, ya estaban, ¿cómo se llama? Pues en Europa ya estaba Van Halen, ¿no? O AC/DC, pues ya estaba AC/DC, pero Judas Priest seguía ahí, güey, arriba en el pedestal, o sea, era impresionante, ¿no? A pesar de que quizás no tenía todos los reflectores ellos seguían haciendo el metal comercial más potente, güey. Más potente, güey. Porque todavía Iron Maiden pues sí tardó un poco en ser reconocido, más que nada fue hasta que llegó Bruce Dickinson, pero Judas Priest en la radio nadie los bajaba, güey. Nadie los bajaba en ese momento. O sea, ellos eran los número uno hasta este momento. Todavía hasta este punto, ¿no? Obviamente más adelante pues ya no tanto. Pero aquí todavía eran como la banda de metal por lo menos más exitosa hasta ese momento. Entonces, hasta aquí parecía que no había freno, ¿no? Pasamos al año, bueno, pasamos a hablar un poquito de 1985. La banda de repente tiene esta idea de crear un álbum doble, cuya mitad se enfocara en hacer
un sonido más simple, básicamente volvíamos a la idea del point of entry, y la segunda mitad del álbum fuera un disco más veloz y más lo definían ellos como más poderoso, ¿no? Pero pues al final ahí por alguna razón no les intentó, o bueno, más bien no les convenció del todo la idea. Y básicamente dividieron y bueno, más bien prefirieron irse por la onda esta de hacer de nuevo dos discos por separado, ¿no? Y precisamente el que tenía la idea de ser el álbum más comercial o más simple, llegó primero, 1986, sale Turbo, que es el primer disco de toda la discografía que sí divide mucho a los fanáticos. Hay algunos a los que les gusta mucho, pero bastante, y hay otros a los que de plano dicen fue la primera vez que la banda falló realmente. Pero yo, banda, sinceramente, se los voy a confesar aquí, si es que nunca lo había dicho ya. No, sí lo había dicho, pero creo que lo voy a decir ya directamente. Turbo es mi disco favorito. Amo este disco como no tienen una perra idea. Es el disco de Judas Priest que más he oído en toda mi vida. O sea, aparte de que, bueno, parte de eso tiene que ver mucho con la nostalgia porque fue el primer álbum que escuché de la banda completito. La primera rola que oigo es Turbo Lover, más que nada porque Gran Turismo 3 tenía esta rola en el soundtrack, ¿no? Entonces ahí es cuando la oigo por primera vez. No me termina por encantar dentro del juego, pero cuando la escucho yo por separado ahí en internet, en un viejo YouTube, me encantó, güey. Me empezó a gustar más y más y más. Oía más rolas, pero Turbo Lover con el paso del tiempo se me quedó en la cabeza al punto de que ya en algún momento ¿cómo se llama? Conseguí el álbum completo, lo escuché de principio a fin y dije, esto es magnífico, güey. Esto es lo más magnífico que he oído. Más que nada porque en ese momento pues aún era yo muy fan de Kiss, entonces como que esta onda era todavía... en general, ya hablando del disco, Turbo es un álbum, es la aproximación más cercana que tuvo la banda al glam. Esto es glam, al 100%, ¿no? Obviamente con una producción de alto nivel, se introducían los sintetizadores, los efectos de sonido y básicamente crean un álbum que sí es muy simple, sí, ok, pero precisamente la calidad de las composiciones seguía estando al tiro, ¿no? Hay, hay rolas muy sencillas, hay rolas no tan complejas, pero la forma en la que canta Rob Halford, los tonos de las guitarras, los solos, que probablemente son algunos de los mejores de toda la discografía, pues ahora sí que llevaban a este disco a una escala nunca antes vista, ¿no? Además de que abarcaba mucho temas hedonistas, estos temas más sexuales. Ahora sí que era un disco más atrevido, obviamente adecuándose a su época, ¿no? Pero para muchos aquí empezó el declive hasta cierto punto, ¿no? Para mí no tanto, o sea, para mí sigue siendo un disco sumamente respetable a la altura de cualquiera de los de nivel God. O sea, hasta ese punto es, para mí, Turbo. Se los recomiendo mucho si es que nunca lo escucharon completo. A mí me encanta, es mi preferido y es el disco que más he escuchado de toda la banda, yo creo. Pero vamos a seguir avanzando. En el 89 ya sale lo que podríamos decir la segunda mitad del álbum, que es como la parte que buscaba ser más extrema y más radical y más transgresora, con el nombre Ram It Down en el 88. Que aquí, Ram It Down, pasa algo muy curioso. Yo lo voy a poner en un justo me. Es un disco que falla por una cuestión que tiene que ver con la propia estructura de las canciones. Las canciones son más simples de lo que parecen. Es un disco que ya empieza a notarse un poco que está sobreproducido, porque las canciones son muy buenas.
son muy muy buenas, pero creo que el hecho de que le añadieran que filtros de voz, continúa lo de los sintetizadores, que efectos de sonido y la chingada, como que al final es un disco que busca cubrir sus carencias, precisamente poniéndole, volviéndolas más espectaculares con esos efectos de sonido, y al final es un disco que no termina por ocultar sus carencias, ¿no? O sea, aquí como que se nota un Judas Priest quizás no tan inspirado, pero que ya buscaba transicionar a un sonido más extremo y más veloz, propiamente porque ya para estos años pues ya estaba Metallica en la cima, ya estaba Slayer, ya estaba Iron Maiden, les había robado ya la atención totalmente, y pues básicamente ya era como un Judas Priest que quizás por arriesgarse con Turbo ya estaban como que perdiendo la relevancia y ya se estaban quedando atrás. Entonces Ram It Down es como este intento de seguir en la cima, pero al final creo yo que no lo logra del todo, ¿no? Las rolas que yo más destaco de Ram It Down y que siento que sí valen totalmente la pena, pues es Heavy Metal, Hard as Iron y Blood Red Skis, que son como que las mejores, ¿no? Además de que de una manera muy rara tienen ahí un cover medio speed metalero de Johnny B. Good que a mí me gusta, pero pues sí, no es como raro tener un cover de esa rola pues hasta este punto donde pues ya el rock más tradicional pues estaba quedando atrás, ¿no? Entonces pues es un disco que no es malo, o sea, no raya en lo malo, pero sí es como quizás el disco de la era gloriosa, pues que menos trascendió probablemente. No es malo, repito, pero sí es un disco que siento que pudo haber sido, ¿no? Ahora, prepárense, preparémonos porque aquí viene un pedo. Aquí viene un pedo bien cabrón, güey. Uno de esos que son básicamente una pinche bomba atómica. 1990. Ram It Down plantó una semilla. Plantó una semilla que buscaba redireccionar a la banda a un sonido más electrizante, más espectacular, más veloz. Speed metal, básicamente, ¿no? Y en 1990, nuevamente Judas Priest alcanza la gloria con probablemente el disco de heavy metal. Podría ser el disco de heavy metal más grande de la historia. 1990 nos agarró con los pantalones abajo, todo el mundo estaba viendo a Metallica, todo el mundo estaba viendo a Iron Maiden, todo el mundo estaba viendo a quien tú quieras, güey, a los Guns N' Roses, güey, o sea, ya para este punto ya estaban los Guns N' Roses, estaban robando toda la atención, y en medio cae una pinche bomba, güey, que básicamente los hace decir, quítense porque los dioses del metal han regresado, cabrón. 1990, Painkiller, nadie estaba preparado para este pedo, güey. Painkiller es una bestialidad total, güey. Te cambia la pinche vida. Todo lo que crees conocer del metal se va a la verga, güey. Y básicamente crean el disco definitivo y probablemente la cima de la cúspide compositiva de la banda, güey. Nadie estaba preparado. O sea, aquí Judas Priest hizo algo interesante, güey. Agarraron todos los influencias, bueno, más bien todos los subgéneros del metal que ellos mismos influyeron a crear, básicamente los retoman y los vuelven a convertir, güey, los vuelven a transformar y básicamente Painkiller crea probablemente el doom metal, el death metal, el speed metal, güey. O sea, es de esos álbumes que influyen en esas ramas del género, ¿no? Y Painkiller simplemente no, no hay cabida para este disco, güey. Ese disco es una pinche bestialidad. Obviamente la propia Painkiller es probablemente la rola de heavy metal
Que si yo dijera en un debate cuál es la canción de heavy metal más grande del mundo, o la mejor, yo diría Painkiller y nadie se atrevería a argumentar lo contrario. Probablemente lo sea. Es que precisamente no, este debate nunca va a terminar porque simplemente pues hay muchas bandas que han hecho cosas igual de importantes que realmente ponernos a discutir pues es inútil, ¿no? Pero si solamente hubiera una oportunidad de decir cuál es la mejor, cuál es la rola que define al metal en general en todo el mundo, probablemente sea Painkiller, güey. O sea, es que no hay otra. Perfectamente ejecutada, perfectamente compuesta. La voz de Rob Halford alcanza su punto más inhumano aquí. Rob Halford deja de ser un ser humano y se convierte directamente en una máquina, güey. En un demonio, güey. Se convierte pues, en el Painkiller mismo, güey. O sea, es como está demencial y solamente es la puerta a un disco que era perfecto de inicio a fin. Hell Patrol, All Guns Blazing, Let the Rebel, Metal Meltdown. ¿Cuál seguía, güey? Nightcrawler, que a mí me fascina, güey. Between the Hammer and the Anvil, A Touch of Evil, que es pues, una oda a la tentación, a lo prohibido y a la magia negra, güey. Battle Hymn, que es probablemente el mejor puente que ha habido en un disco de metal, güey. Y One Shot of Glory, que a pesar de que es quizás la menos fuerte del álbum, la que lo cierra, no decae. O sea, es un disco que nunca decae, güey. Es el disco que representa los 20 años del heavy metal en toda su forma. Desde Black Sabbath, con su disco homónimo Black Sabbath, hasta lo que venían siendo las demás bandas. Nuevamente Judas Priest juntó todo eso y creó el disco de metal que básicamente recopilaba todo lo que hizo el género en 20 años. Es un discazo, güey. Es yo creo que ni siquiera es comparable con el resto, güey. O sea, yo creo que Painkiller está tan alejado que compararlo con todo lo demás sería hasta un sacrilegio, güey. Es más, güey, voy a hacer una mamada, güey. Voy a hacer una pinche mamada. Ojo, ojo aquí, ojo aquí. Add above. Painkiller está tan cabrón, güey, que es su propio nivel por sí mismo, güey. Es su propio nivel, güey. Painkiller banda es su propio nivel, güey. No hay punto de comparación. No existe, güey. Podríamos decir que técnicamente es su propio, ¿cómo se dice? Podríamos decir que técnicamente es el mejor disco de la banda, sí. Algunos van a tener sus preferidos, ¿no? Algunos prefieren Sad Wings, algunos prefieren Tiny Class, British Steel. Pero alguien que no se está dejando llevar por la nostalgia, se los está diciendo sinceramente, Painkiller es lo más cabrón que hicieron en toda su carrera, güey. Está bien extremo, güey. Los mejores solos de guitarra que vas a oír en tu pinche vida. Y ni siquiera bandas de death metal, ni siquiera bandas de new metal, ni siquiera bandas de deathcore, grindcore, que ponen sus pinches voces de sonidos de cerdos gritando. Nada de eso es tan extremo como Painkiller, güey. Nadie, güey. Nadie. Insuperable, güey. Nadie lo logró, güey. Nadie se le acerca a Painkiller, güey. Es un pinche disco impecable, güey. A la verga. A la verga, güey. No hay discusión. Se acabó. Es más, hasta aquí ya, ya se termina la tier list. Esto es lo máximo que vamos a ver, güey. Es tan cabrón Painkiller que es su propio nivel, güey. Ninguna banda de deathcore, metal, lo que se te ocurra es tan extremo como esta madre, güey. Nadie. Nadie, güey. Nadie. A la verga. Se acabó. Digo, mi preferido es Turbo, ¿no? Para algunos es Screaming for Vengeance, British Steel, lo que tú quieras. Pero nadie llegó, güey. Hasta aquí podríamos llegar. Pero, ay, perdónenme, banda, pero es que sí es un chingo de discos. Vamos a intentar irnos más rápido. Pero tenemos que terminar. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y esto todavía no ha terminado. Nos faltan 20 años. 20 años de disco. Ahora, Painkiller estuvo tan cabrón
que básicamente Rob Halford dijo: hasta aquí es lo máximo que podemos llegar, ya di todo lo que tenía que dar y ya quiero hacer cosas por mí mismo. Painkiller, bueno, Painkiller. Rob Halford, bueno, sí, ¿no? Pues Rob Halford es Painkiller. Rob Halford se va de Judas Priest, se sale de la banda porque este güey pensó que ya lo había dado todo de sí, ya no había nada más que hacer. Judas Priest hizo todo lo que podía hacer y se va a hacer sus propias cosas, se va a hacer algunos proyectos de solista, se va a fundar sus propias bandas y básicamente se deslinda de Judas Priest para siempre. Se supone que el pedo ahí fue como que decisiones creativas y pues básicamente tanto Gleb Tipton y Ian Hill, KK Downing básicamente se quedan sin vocalista, pero con toda la intención de continuar. Se van unos, básicamente se van 4 años de inactividad hasta que precisamente intentando encontrar otro vocalista, pues el baterista de ese momento, Scott Travis, va a un bar en los Estados Unidos a ver a una banda tributo de Judas Priest y precisamente el vocalista de esa banda ya le llama mucho la atención porque no solo cantaba muy bien las rolas de Judas Priest, sino que los agudos le salían igualito al Metal God, le salían igualitos a Rob Halford. Les manda el video a sus amigos, básicamente le manda video ahí en un VHS, se los manda a la banda y ellos quedan maravillados porque al fin habían encontrado al vocalista que los iba a sacar de la incertidumbre. Ese vocalista era Tim Ripper Owens, un americano, un trabajador como muchos de nosotros, que estaba a punto de cumplir su sueño de ser el vocalista, básicamente ser el frontman de su banda preferida banda. En 1997 sale Jugulator, que es el primer disco con este nuevo vocalista, con Tim Ripper Owens. Y sinceramente es un me. Les repito, banda, yo estos discos nunca los había escuchado en mi vida hasta ahorita, precisamente para hacer este video. Judas Priest, Jugulator jamás lo había oído. Entonces el valor de la nostalgia no pega en mí. Sin embargo, mi opinión en cuanto a Reaper, ya que lo escuché, sí bien. Obviamente sí había oído algunas rolas, sí había oído algunas versiones en vivo, pero nunca había escuchado los discos per se, ¿no? Mi opinión es que Reaper sí se ve que hizo lo que pudo. O sea, se ve que le tocó la época más difícil de la banda. Aquí ya Judas Priest ¿cómo se llama? Dejado de ser la super banda comercial, más que nada por su periodo de inactividad. Y pues ya únicamente se podía como que digamos enfocar en seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, con estos dos siguientes álbumes buscaban, yo creo, atender a lo que comercialmente era más popular en ese momento. En el caso de Jugulator, se iba más por la onda del group metal, que era algo que popularizó precisamente Pantera. Y en el caso del siguiente álbum, Demolition, pues se iban por el new metal, ¿no? Así tal cual. Eso es lo que es, ¿no? Sin embargo, siento que la mayor virtud de Jugulator es que precisamente es un disco muy decente, güey. O sea, es un disco bueno en líneas generales, ¿no? Tiene unos riffs bien chingones. Como les repito, se van por el lado este del groove. Pero la ausencia de Halford, por lo menos en cuanto a algunas notas de las canciones, algunas líneas vocales, pues sí se nota un poco la ausencia. Sin embargo, se nota también que Ripper Owens hizo lo que pudo para que el cambio no se sintiera tan brusco, ¿no? Como les decía, los agudos se escuchaban igualitos. En ese momento, pues sí, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? La calidad de las composiciones ya era otro tema diferente. Se van por el lado de, ok, quizás no podemos volver a las raíces porque ya no tenemos al vocalista, pero
como es el disco que en teoría es el sucesor de Painkiller, vámonos por ese camino, ¿no? Entonces es como una idea ahí experimental entre combinar groove con speed. Y creo que en líneas generales sale muy bien, pero sin embargo creo que no es trascendental. Entonces es un disco que al final termina, creo yo, pasando sin pena ni gloria. Jugulator. O sea, es un disco que tiene sus buenas rolas. Death Row me gusta. Bloodsaint está bien lograda. Bullet Train. Pero de ahí en fuera creo que es un disco que pues no era lo mejor que había en ese momento definitivamente, ¿no? Luego, de ahí en fuera damos un brinco de 4 años, me parece, 98, 99, 2000, 2001, sí. Ya estábamos en la época del 2000 y 2001 sale Demolition, el segundo disco con Ripper Owens, que desafortunadamente este es el disco horrible. Este es el peor disco de Judas Priest que ha existido. No es un disco malo, pero como disco de Judas Priest, no es Judas Priest. Y por esa simple razón es el peor, ¿no? Porque es un disco que totalmente ¿cómo se llama? Los riffs melódicos están totalmente ausentes y básicamente en general el estilo Judas Priest está desaparecido por completo. Esto ya no suena como Judas Priest, suena como un intento forzado y medio seguro de atender al new metal. Que bueno, no es un disco de new como tal, es como una onda más industrial, pero precisamente, ¿no? O sea, es un disco que ya no suena a nada del Point of Entry, ya no suena a nada de Turbo, ya no suena a nada ni siquiera de Painkiller, ¿no? O sea, sí es un álbum que puede incluso rayar hasta en lo genérico, ¿no? Entonces es como de, pues es desafortunado que a Ripper Owens le haya tocado este Judas Priest a lo mejor ya no tan inspirado, ya un poquito más como conformista, porque tiene algunas rolas buenas, Machine Man, One on One o incluso una de las baladas que aparecen al final. Ya no me acuerdo muy bien, déjenme ver aquí si la busco, porque aquí tengo mi acordeón. Lost and Found se me hace rolas muy buenas, ¿no? Pero repito, es como un Judas menos inspirado. Repito, como álbum de metal de los 2000 está bien, es decente, pero como disco de Judas, pues es el menos Judas de toda la discografía, ¿no? Entonces, sí se me hace el peor, pero porque pues, es un disco que, para empezar, no debió llamarse Judas Priest, ¿no? Si lo escuchas individualmente sin ninguna referencia del pasado de la banda, creo que te la pasas bien. Pero si vienes como yo de escuchar todos los álbumes en orden y de repente llegas a Demolition, pues sí es como un wow, 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 wow. Esto no es Judas Priest, güey. Definitivamente no es Judas Priest, pero bueno, el fracaso de este álbum ya propensa a la salida de Reaper y la consecuente reunión con Rob Halford que llegó en 2000. Bueno, en realidad la reunión con Rob Halford fue en 2003. Hicieron ahí como una gira de reunión y para el 2005 sale Angel of Retribution, que fue una maquinaria de marketing bien agresiva de que volvió Judas Priest, güey, por fin va a volver la gloria y la chingada. O sea, fue como este pedo de sí, regresó, ¿no? Volvieron a traer a los viejos artistas de las portadas anteriores, rediseñaron el logo clásico, las letras de las canciones tienen hasta en referencias a los discos clásicos y hubo ahí una maquinaria de dinero. Fue una fiesta básicamente, ¿no? Que culminaba precisamente con el lanzamiento de Angel of Retribution, que para mí yo, Fernando, yo, Fernando de Fernando's Playroom, el Fer, digo que está chidito. Medio divide opiniones porque algunos como que juzgan las composiciones, otros la voz que ya se oía medio cansada de Halford, pero para mí es un disco que cumple en líneas generales, tiene más virtudes que defectos, sin embargo es un disco que se le notan muchas carencias en algunas canciones, como por ejemplo Revolution, que no me gusta tanto, las que yo... oh, es que ya me cansé. Las que yo más destaco mucho es la rola de inicio,
Judas Rising, Deal with the Devil, Angel y Hellrider. Siento que son las rolas que sí carrean el disco muy cabrón y siento que lo rescatan de no ser tan olvidable, ¿no? O sea, a lo mejor no es el mejor, pero tampoco es un desastre, ¿no? Mucha gente coloca a la rola al final, Loch Ness, como una de las más infravaloradas, pero no. Loch Ness no es una buena canción. Tiene un, ¿cómo se llama? Un estribillo y un coro melódico increíble, pero sí siento que el resto de la canción lo termina por arruinar. Entonces es como de, pues es un disco que se pelea mucho con sus virtudes y sus defectos, pero pues en general es un disco que no pasa como un fracaso, ¿no? Es un álbum que medio intenta regresar a las raíces. Pero sí, sí, no se deja de percibir como que pudo haber sido un poquito mejor. Ahora, precisamente ya con el regreso de Halford consolidado, con ya esta reintegración ¿cómo se dice? De la alineación original, viene una cosa bien pinche rara que se llama Nostradamus. El primer álbum conceptual, primer y único álbum conceptual de la banda. Y está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón hablar de Nostradamus, gente, porque por muchos años, e incluso en su momento fue catalogado como el peor álbum de Judas Priest de la historia. Porque, pues básicamente, mucha gente se quejaba de lo mismo que, por ejemplo, yo le critico a Demolition. Que no se siente el sello de identidad de la banda, que se va por el pedo del metal sinfónico, que se va por el pedo de la conceptualización y la melodía, más que por el metal en sí, ¿no? Entonces, como que eso es lo que más le criticó a la gente. Yo intenté escu escucharlo en su momento cuando yo tenía 15 años, pero en su momento no lo aguanté porque sí se me hizo muy pesado, muy cansino. Y yo, pues a mi corta edad no lo aguanté. Hasta que, al igual que los álbumes de Reaper, le volví a dar una oportunidad hace unos días. Lo escuché de principio a fin, me senté aquí en el escritorio, ¿cómo se llama? Me puse mis audífonos y lo escuché de principio a fin, la 1 hora 40 que dura, porque dura un chingo, les repito, es un álbum conceptual. Y sí cambió mi percepción. O sea, sí me gustó más, lo valoré más. Y en general para mí no es un disco fallido, sino un disco que no iba a ser de base del agrado de todos. Y yo creo que esa era la idea que tenía la banda al principio, ¿no? Creo que la banda sí esperaba que no le gustara al 100% al público comercial. Y se va por la onda. Bueno, no. Miren, les voy a hacer ¿cómo se dice? Les voy a hacer el paro y lo voy a poner en me. No lo voy a poner ni bueno ni malo, lo voy a poner en medio. Es un gran punto neutro porque siento que este disco le va a gustar de diversas maneras a la gente. Hay algunos que les va a encantar y hay algunos que les va a ser horrible. Yo los invito a que lo oigan una vez más, si es que o si nunca lo hicieron y les llama la atención que lo escuchen, porque si es un disco que muchas personas le van a encontrar tanto sus propias virtudes como sus propios defectos, ¿no? O sea, para mí las rolas buenas que tiene Nostradamus son rolas muy buenas, como la del principio, ¿no? Prophecy, la propia Nostradamus, Persecution me gusta mucho, War está muy cabrona, o ¿cómo se llama? La rola del final, Future of Mankind, o incluso Lost Love, esa pinche balada, la de Lost Love, está hermosa, güey, al punto de que casi me hizo llorar, güey. O sea, Nostradamus es un fenómeno muy interesante, güey. O sea, obviamente como disco conceptual es muy raro porque dura mucho, güey. Sí, sí, siento que dura bastante y sí tiene muchos momentos medio muertos. Pero las rolas que lo rescatan están bastante bien, güey.
Son rolas muy buenas, muy poderosas. Y si a esto le sumas biografía real de Nostradamus y ves cómo la banda intentó replicar a través de la música la vida de Nostradamus como persona con estos elementos fantasiosos, pues sí es como un homenaje al personaje de Nostradamus, eh, pues muy bueno a raíz de cuenta, ¿no? Entonces lo voy a poner en un me. A mí me gustó más en esta segunda vuelta, me gustó más, pero lo voy a poner en un me porque sí siento que es un disco que se puede ir muy a los extremos, ¿no? O te puede gustar un chingo o no te puede gustar nada, ¿no? Ya depende de qué tanta apreciación musical tengas o qué tan exigente seas, ¿no? Pero en general siento que es un disco que no deja indiferente y ya eso es más de lo que logró incluso el propio Demolition, ¿no? Que era como un disco que no te afectaba ni te hacía enojar ni nada, simplemente existía y ya. Pero bueno, todavía faltan 3 discos. Podríamos decir que Nostradamus marca el final de la época de la reunión. Básicamente KK Downing se va de la banda porque, según por lo que leí, porque ya estaba cansado y ya quería retirarse KK Downing. Entonces, se retira Downing y entra un nuevo guitarrista que es Richie Faulkner, que a mí particularmente se me hace un guitarrista pues, que claramente es muy competente. Y básicamente una pausa de 5 años derivan en el lanzamiento en 2014 de este nuevo álbum que marca el inicio de la era, podríamos decir, la época actual de Judas Priest con Redeemer of Souls. Con Redeemer of Souls, francamente, podríamos decir que es el primer álbum que me toca a mí recibir como fan y sí fue una decepción. Redeemer of Souls es malillo, tiene que estar en el nivel malillo, güey. Porque si es un disco plano, super plano. Aquí no hay experimentos, precisamente lo que se le criticó a Nostradamus es que era un disco que era muy complejo, que tenía pedos muy, ¿cómo se dice? Que era un disco muy sobreproducido con orquesta y la chingada. Bueno, aquí Judas Priest regresa a su sonido más tradicional. Es un disco que busca simplemente ser de metal y básicamente entregar nuevas canciones para las giras y ya. Es un Judas Priest que está totalmente apagado. Es un Judas Priest que ya no quiso experimentar nada. Y en general, Redeemer of Souls yo lo defino como un disco plano y conformista. No es malo, tampoco es bueno. Simplemente es un disco que existe y ya. Tiene rolas muy rescatables como Dragonaut, como March of the Den o Halls of Valhalla, pero de ahí en fuera es un Judas Priest que pues en general lo defino como poco inspirado y en general poco aportador, ¿no? O sea, ya aquí completamente se colocan en su posición de simplemente ser esta banda pues que simplemente vive de su pasado y ya, ¿no? O sea, es como no es algo de diferente a lo que hacía AC/DC o incluso la propia Metallica actualmente, ¿no? Entonces es como ya, poco que decir realmente de Redeemer of Souls. Después, precisamente, ¿no? Ya no esperábamos nada de Judas Priest hasta que en 2019 deciden sacar otro nuevo disco que se llama Firepower en 2019. Firepower, lo que pasó aquí es que se empezó a crear controversia porque Glenn Tipton, aquí precisamente fue, básicamente su Parkinson, a él le habían detectado Parkinson desde hace varios años, pero precisamente a finales del 2018 se le empieza como que a agravar más al punto de que ya le afectaba interpretar algunas de sus rolas más complejas en vivo, ¿no? Entonces, pues eso orilla a su salida, no de la banda por completo, pero sí en cuanto a las presentaciones en vivo
ya no iba a estar, ¿no? Entonces eso como que provocó cierta polémica de que cómo iba a salir el nuevo álbum. Y pues básicamente la raza no tenía muchas expectativas porque pues muchos pensaban que iba a ser un poco más de lo mismo que como lo fue Redeemer of Souls, ¿no? Pero afortunadamente el disco salió bien, salió muy bien. No es espectacular, no es brillante, yo lo pongo en me. Tiene rolas increíbles, tiene rolas muy chingonas como la propia Firepower, Lightning Strike, Never the Heroes y No Surrender son las que más rescato, pero pero precisamente es un álbum que siento que empieza alto, altísimo y poco a poco va bajando así como si fuera una escalera de caracol, ¿no? O sea, va bajando hasta que al final las últimas rolas para mí no son igual de planas que el Redeemer of Souls, ¿no? Sin embargo, en líneas generales es un disco mucho mejor logrado que Redeemer of Souls, ¿no? O sea, este sí es un disco que se siente clásico, se siente como esta mezcla entre lo clásico y lo moderno y de una manera muy consistente, ¿no? Más que nada porque se nota mucho que ya los dos guitarristas que ya sustituyen a Glenn Tipton y a KK Downing lo hacen muy bien y se nota mucho en el resultado sonoro del disco, ¿no? O sea, a pesar de que Glenn aún continúa en las líneas de las composiciones, pues se ve que la ejecución pues ya es de parte de estos nuevos guitarristas, ¿no? Que precisamente, bueno, probablemente lo único que sí le pesaba al disco era la voz de Rob Halford, que hasta este punto todavía seguía sonando muy cansada. Desde las giras de conciertos del Nostradamus, incluso en el Redeemer of Souls mismo, la voz de Halford ya no suena fuerte, ya no suena potente, ya no suena obviamente por la edad, podremos decir que obviamente era por la edad, pero sí ya se empezaba a notar la baja calidad de la voz en las voces, ¿no? E incluso ese pedo pues todavía medio continúa un poco en el Firepower, que pues no definitivamente podríamos decir que no era lo mejor del disco, la voz de Rob Halford, ¿no? Entonces ya para este punto pues ya la banda básicamente no esperábamos nada de la banda hasta este punto, ya como que muchos nos conformábamos únicamente con verlos en las giras, verlos en los festivales y en vivo y nada más. Pero tuvo que pasar una pandemia, tuvo que pasar básicamente lo de la enfermedad de Glenn Tipton para que hoy, en este 2024, Judas Priest, quién sabe qué se tomaron, quién sabe qué se inyectaron o qué los inspiró, pero probablemente la pandemia fue un buen descanso para pensar las cosas. Y en 2024, Judas Priest lo volvió a hacer, güey. Total, de forma completamente inesperada, en una época en la que ya nadie espera nada chido de la banda, Judas Priest sacó otro clásico de la nada, de la mochila lo sacaron. Un clásico que probablemente se va a quedar en la posteridad como uno de los mejores discos de Judas Priest en la historia. 2024 llega Invincible Shield. Ahora con esta nueva alineación, con esta nueva generación de guitarristas que ya asumen el, ¿cómo se llama? El control de las composiciones de la banda y sacar un discazo. Invincible Shield es el disco más actual, 2024, y está increíble, güey. Está fascinante, está brutal, güey. No sé cómo chingados le hicieron, pero yo después lo volvió a hacer una última vez. Una vez más. Rob Halford a sus 71 años, creo que tiene actualmente. Rob Halford suena increíble, güey. No sé cómo chingados le hicieron. No sé si sea él o lo complementan con IA. El pedo es que la voz de Halford suena como un painkiller, güey. No sé cómo chingados le hicieron, güey. Repito, no sé cómo chingados le hicieron. Pero la voz de Halford suena potente. Los, la, este, la, las
rolas están excelentemente bien compuestas, están muy bien grabadas. Ay, perdón, la batería de Scott Travis suena a tope y pues el bajo de Ian Hill no pasa desapercibido, ¿no? Judas Priest nos vuelve a entregar un disco increíble, un clásico en pleno 2024 que para mí un fan relativamente moderno, un fan como yo, pues sí, ¿cómo se llama? Sí se siente muy feliz de estar presenciando pues este momento de vida para la banda, ¿no? O sea, como pues sí es que nadie esperaba que este álbum fuera eh, estuviera muy chingón. Panic Attack, The Serpent and the King, Invincible Shield, Crown of Horns, que es mi favorita, yo creo, de este álbum, As God Is My Witness, Sons of Thunder, son rolas que yo sí pensaría que van a quedarse en los setlist de aquí hasta que ya la banda se termine de dar, ¿no? O sea, es un discazo. Si no lo han oído, banda, si no han escuchado Invincible Shield, háganlo. Háganse un favor. Es un álbum que no le pide nada pues, a ninguno de los álbumes clásicos. Tuvimos que sufrir un chingo con Nostradamus, con Firepower, con Angel of Retribution, como para que por fin a nuestra generación le haya tocado presenciar un disco bueno, ¿no? No, no, no es un disco que se conforma como Firepower. No, 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 güey. O sea, es un disco que realmente se quiere sentir moderno, güey. ¿Cómo se llama? A escalas de los que las producciones actuales de heavy metal tienen, cabrón. O sea, es un disco que está a la altura y coloca a la banda en una posición digna nuevamente, güey. Repito, estamos viviendo en una época en la que Judas Priest ya no tiene necesidad de colocarse en esta posición de hacer algo más, pero precisamente cuando tienen hambre del éxito, todavía tienen ese toque, todavía lo siguen teniendo. Y para mí, pues Invisible Shield bien fácilmente podría entrar en el top 5 de la banda, en el top 5 de los mejores discos de Judas Priest de la historia. No le pide nada a ninguno de los álbumes clásicos. Rolas pegadizas, rolas poderosas, rolas brutales, enganchantes y memorables. Escúchenlo, banda. Si no han oído Invincible Shield, háganse un favor y sean testigos de presenciar, de ver cómo es que esta banda nos regala un clásico instantáneo una última vez. No sé si sea el último disco de Judas, ojalá y no, pero si es el último disco, qué pinche manera de cerrar una discografía que para mí es perfecta. Incluso los discos malos tienen algo que me gustan, güey, pero si Invincible Shit es el último disco, ojalá y no, pero si lo es, qué pinche manera de acabar, güey. Qué pinche manera de cerrar su discografía, güey. Impecable, un disco de 10, güey. No tiene bronca y para mí es quizás hasta el momento el mejor álbum de metal del año. Yo nomás así lo dejo. Banda, esta es mi tier list. Estoy muy cansado. O sea, obviamente si hacer este ejercicio me agotó particularmente. 19 discos, 50 años. Banda, pasen a escuchar mi playlist. Hice una playlist en Spotify precisamente recopilando lo mejor de todos los álbumes. Se llama Breaking the Playroom. Judas Priest Breaking the Playroom ahí en Spotify. Pasen a verlo. Se los voy a dejar también en la descripción donde recopilo en una sola playlist las mejores rolas de toda la discografía. Y ahí está básicamente un resumen de todo. Pasen a oírla. Y pues ya únicamente para resumir, banda,
así quedó el pedo. Painkiller es su propio nivel, no es más allá de lo God, es su propio nivel. Ya hablando de la tier list como tal, pues en el nivel God es Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Stained Class, British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Fate, Turbo y el reciente Invincible Shield. En el nivel chidito está Hellbent for Letter y Angel of Retribution. En el nivel me pues están Point of Entry, Ram Me Down, Jugulator, Nostradamus y Firepower. Nivel malillo, Rocarola, Redeemer of Souls. Y en el nivel pues más bajo, en el nivel malo, horrible, está el desafortunado y malogrado Demolition Banda. Esta es mi tier list. Pongan la suya en la parte de abajo, coméntenme si están de acuerdo conmigo o no. ¿Cuáles pondrían más arriba? ¿Cuáles pondrían más abajo? Realmente Judas Priest es una banda con una reputación muy alta, entonces yo quise colocarle en el nivel más balanceado posible y esto es lo mejor que pude yo lograr. Oigan el más reciente álbum, no se van a arrepentir, es un discazo, un clásico, un nuevo clásico instantáneo y pues yo los estaré viendo en la próxima banda. Vuélvanse miembros del canal, ahí en la parte de abajo está el botón de unirse para que puedan ver estos videos antes que nadie y yo los estaré viendo en la próxima. Pasen a mis redes sociales, Facebook, Instagram. Recuerden que esto es un canal de videojuegos, pero de vez en cuando rompo la idea para darles este tipo de contenido off topic que también a mí me gusta hacer. Yo los estaré viendo en la próxima. Sigan jugando, sigan rockeando o sigan jugando y sigan rockeando, y porque yo los estaré viendo en la próxima. Yo soy el Fer, esto es Fernando's Playroom, donde los videojuegos y el heavy metal a veces se viven. Los veo en la próxima. Muchísimas gracias una vez más. Y como siempre, seguimos. Ya me cansé. Estoy muy cansado, güey. Voy a recuperar energía volviendo a escuchar Invincible Shield otra vez.